se reveló el primer refuerzo de Comunicaciones. Diego Santis ya aparece como el primer movimiento fuerte del cuadro crema para el Apertura 2026. La periodista Elizabeth González lo reveló en sus redes sociales con una información directa: el lateral derecho ya estampó su firma. El club todavía no resuelve todas sus dudas, pero ya empezó a moverse. El regreso de Diego Santis cae en un momento de planificación profunda para Comunicaciones. El equipo crema ya piensa en el inicio de la Apertura 2026 de la Liga Nacional, aunque todavía no sabe si el fantasma Figueroa continuará en el banco. Esa incógnita no frenó las decisiones. La dirigencia empezó a rearmar la plantilla antes del nuevo campeonato. El primer refuerzo llega desde Antigua GFC, un club que acaba de vivir una etapa grande. Diego Santis deja al conjunto colonial y se prepara para vestirse nuevamente de crema. No es un futbolista desconocido para la institución. Ya tuvo un ciclo anterior en Comunicaciones entre 2021 y 2024. Ahora vuelve con otro recorrido encima. La información de Elizabeth González encendió de inmediato el mercado crema. No fue presentada como una posibilidad lejana, sino como un movimiento ya cerrado. La periodista señaló que Diego Santis ya estampó su firma. Con esa señal, Comunicaciones deja claro que su reconstrucción ya empezó. El primer nombre de la nueva etapa está puesto sobre la mesa. La gran pregunta aparece de manera inevitable: ¿será útil para el fantasma Figueroa en esta segunda parte del año? La respuesta todavía no puede escribirse desde la firma. Tendrá que verse en la cancha, en los entrenamientos y en la competencia. Lo concreto es que Comunicaciones ya incorporó a un lateral derecho que conoce la casa y conoce la presión. Diego Santis vuelve después de 2 años en los que pasó por otros caminos. Según la fuente, en ese recorrido estuvo por Suchitepeques y por Antigua GFC. Ese tránsito lo devuelve ahora a una institución donde ya sabe lo que significa llevar la camisola crema. No llega desde la nada. Regresa con experiencia reciente y con una historia ya escrita en el club. El movimiento tiene más fuerza porque Diego Santis no sale de Antigua GFC en una etapa cualquiera. El lateral derecho venía de ser bicampeón nacional con el cuadro colonial. Fue parte del plantel que conquistó el Clausura 2025 y también el Apertura 2025. Ese antecedente eleva la expectativa. Comunicaciones suma a un jugador que viene de ganar. La decisión de marcharse también tuvo peso contractual. Diego Santis tenía vínculo con Antigua hasta el 30 de junio. Además, contaba con una opción para extenderlo por 2 años más. Pero eligió no continuar en el conjunto colonial. Esa determinación abrió la puerta para su retorno a Comunicaciones. El mercado crema encontró ahí su primera gran respuesta. En una institución como Comunicaciones, el pasado ayuda, pero no alcanza. Diego Santis ya conoce el entorno, los colores, la exigencia y la mirada de la afición. Sin embargo, su regreso será medido por lo que entregue ahora. La camiseta no perdona rendimientos bajos. Cada minuto tendrá el peso de una evaluación permanente, especialmente en un torneo que exigirá reacción. La planificación crema avanza mientras el futuro del fantasma Figueroa sigue sin confirmación. Ese es uno de los puntos más llamativos de este movimiento. El club todavía no tiene despejada la continuidad del técnico, pero igual empezó a armar la plantilla. Esa decisión habla de urgencia. Comunicaciones no quiere llegar tarde al inicio de la Apertura 2026. Si el fantasma Figueroa continúa, recibirá una pieza que puede adaptarse con rapidez. Diego Santis ya sabe lo que significa jugar para Comunicaciones. No necesitará descubrir el peso del escudo ni la presión que rodea cada resultado. Si el entrenador no sigue, el nuevo mando encontrará un refuerzo ya definido. En cualquiera de los escenarios, el fichaje marca el comienzo. El retorno de Diego Santis también obliga a mirar lo que ocurre en Antigua GFC. El conjunto colonial empieza una salida importante de nombres para el Apertura 2026. La fuente habla de una limpieza en la plantilla, con varias bajas confirmadas. No se marcha solo un jugador. Se mueve una parte relevante del equipo que venía de competir arriba. La salida de Diego Santis se suma a otro adiós familiar dentro de Antigua GFC. Óscar Santis también continuará su carrera lejos del conjunto colonial. El extremo derecho jugará la próxima temporada en Malasia, precisamente en Brunei de PEMEFC. Con eso, los Santis dejan Antigua. Uno vuelve a Comunicaciones y el otro toma rumbo internacional. Ese doble movimiento tiene una lectura fuerte para el mercado guatemalteco. Diego Santis regresa a un grande de la Liga Nacional y Óscar Santis cruza fronteras para jugar en Malasia.
Antigua YFC pierde dos apellidos importantes en una misma ventana. El campeón reciente empieza a modificarse. Y Comunicaciones aprovecha esa reorganización para sumar su primer refuerzo. Antigua no solo registra las salidas de los Antis. También se marcharon Enzo Fernández, Juan Osorio y Estuardo Sicán. En el caso de Sicán, la fuente precisa que regresa a Municipal después de finalizar su préstamo. Es una lista que confirma cambios profundos. El Club Colonial entra al nuevo torneo con una plantilla en pleno movimiento. Para Comunicaciones, el fichaje tiene una lectura inmediata, experiencia local y conocimiento institucional. Diego Santis ya compitió en el fútbol guatemalteco, ya jugó en la institución Crema y viene de una etapa con títulos. Esa mezcla puede ser útil si el equipo necesita respuestas sin largo periodo de adaptación. Pero el rendimiento será el único argumento que sostenga el entusiasmo. El hincha Crema sabe que este mercado recién empieza, pero el primer nombre ya genera debate. Algunos mirarán el retorno como una apuesta segura por el conocimiento previo. Otros esperarán pruebas concretas antes de celebrar. Lo cierto es que Diego Santis vuelve con contrato firmado y con una responsabilidad clara. Ser el primer refuerzo siempre multiplica la atención. La exigencia de la Apertura 2026 no permitirá demasiados ensayos. Comunicaciones necesita construir rápido, competir pronto y ordenar su plantilla antes de que el calendario empiece a presionar. En ese escenario, la llegada de Diego Santis aparece como una decisión de reacción temprana. El club no esperó a tener todas las respuestas. Primero aseguró una pieza. La incertidumbre alrededor del fantasma Figueroa le agrega tensión a la historia. Porque no se trata únicamente de fichar por fichar. Se trata de sumar jugadores sin tener todavía una confirmación sobre el mando técnico. Aún así, Comunicaciones decidió avanzar. Eso puede interpretarse como una señal de que el proyecto deportivo no quiere detenerse por una sola respuesta pendiente. Diego Santis tendrá que convertir su regreso en utilidad real. Ese es el centro del debate. Vuelve a una institución que ya conoce, pero no puede sostenerse solo en ese antecedente. También llega con el respaldo de haber sido bicampeón con Antigua YFC. La combinación suena fuerte, aunque la cancha será la que dicte si el movimiento fue acertado. La fuente marca con claridad el recorrido reciente del jugador. Después de su etapa en Comunicaciones entre 2021 y 2024, pasó por Suchitepeques y Antigua. Ahora toma el camino de vuelta. Ese ida y regreso construye una historia de segunda oportunidad. Pero en el cuadro Crema, una segunda oportunidad suele venir cargada de presión. El regreso también puede entenderse como una respuesta a la necesidad de rearmar la zona defensiva. La fuente identifica a Diego Santis como lateral derecho, y desde esa posición entra al nuevo proyecto. No se mencionan otros fichajes confirmados en la información entregada. Por eso su nombre queda instalado como la primera cara del nuevo Comunicaciones para el Apertura. La situación de Antigua YFC contrasta con el movimiento Crema. Mientras Comunicaciones incorpora, el conjunto colonial registra varias salidas. Viene de ser campeón, pero empieza a desprenderse de nombres para el nuevo torneo. Diego Santis tomó la decisión de no extender su vínculo. Esa salida abre una pérdida para Antigua y una oportunidad para el cuadro Crema. El dato contractual deja una lectura fuerte sobre la voluntad del futbolista. No estaba obligado a marcharse por falta de opción. Tenía una posibilidad de continuar 2 años más en Antigua YFC. Pero decidió cerrar esa etapa y regresar a Comunicaciones. Ese gesto le da al fichaje un peso adicional. No fue solo una operación, fue una elección de camino. Ahora la presión se traslada al rendimiento. Comunicaciones tendrá que comprobar si el primer refuerzo responde a la necesidad del plantel. Diego Santis tendrá que demostrar que su paso por Antigua YFC y sus títulos recientes le dieron herramientas para volver más preparado. La afición no esperará discursos. Esperará respuestas. Y en el cuadro Crema, la paciencia suele ser corta. La pregunta por el fantasma Figueroa seguirá rondando cada análisis. Si se mantiene en el cargo, deberá decidir cómo utilizar a Diego Santis dentro de su estructura. Si no continúa, el nuevo técnico deberá integrarlo dentro de otra idea. Pero el fichaje ya está hecho. El club tomó la delantera y puso la primera pieza antes de resolver el banco. La salida de Óscar Santis hacia Malasia también mueve el relato alrededor de Antigua. El extremo derecho jugará en Brunei, según la fuente. Es una partida hacia el extranjero que acompaña el retorno de Diego a Comunicaciones. 2 rutas distintas, 2 decisiones fuertes y un mismo efecto. Antigua pierde a los Antis. La lista de bajas del club colonial confirma que el mercado no se queda quieto. Enzo Fernández,
Juan Osorio y Estuardo Sicán también salen del equipo. Sicán vuelve a Municipal después de terminar su préstamo. Ese panorama muestra una Antigua y FC en plena reorganización. Mientras tanto, Comunicaciones mira esa reestructura y se queda con un jugador de recorrido reciente. El regreso de Diego Santis no garantiza nada, pero sí instala una primera respuesta dentro del mercado crema. Comunicaciones necesitaba empezar a moverse y ya lo hizo. El Apertura 2026 exige planificación, nombres y decisiones. La primera decisión fue traer de vuelta a un lateral derecho conocido. La primera incógnita será comprobar si vuelve para ser protagonista. La firma revelada por Elizabeth González funciona como punto de partida para una historia más grande. Comunicaciones todavía debe resolver más temas, entre ellos la continuidad del fantasma Figueroa. Pero el mercado ya comenzó para el club. Diego Santis será el primer rostro de esa reconstrucción. Y su regreso pondrá a prueba la capacidad del equipo para rearmarse con rapidez. El fichaje también manda un mensaje hacia la competencia. Comunicaciones no quiere quedarse observando mientras otros clubes reacomodan sus plantillas. Aunque el escenario todavía tenga dudas, el cuadro crema ya hizo una apuesta. Tomó a un jugador que viene de ser bicampeón con Antigua. Ese dato no asegura éxito, pero sí aumenta el peso del regreso. La historia queda planteada con todos sus elementos de presión. Diego Santis vuelve a Comunicaciones, llega como primer refuerzo y viene de una etapa ganadora en Antigua y FC. El fantasma Figueroa todavía no tiene continuidad confirmada. Antigua pierde piezas importantes. Y el Apertura 2026 empieza a tomar temperatura antes de que la pelota vuelva a rodar. Comunicaciones ya enseñó su primera carta para la segunda parte del año. Diego Santis firmó, dejó Antigua y regresa a la camisola crema con una misión concreta. No basta con volver a un club conocido. Tiene que demostrar que su retorno puede servir para competir, ordenar y fortalecer al equipo. Ahí estará el verdadero examen de este primer refuerzo. El impacto del movimiento también cae sobre el vestuario crema. Cada llegada modifica la competencia interna, cambia la conversación y obliga a elevar el nivel. Diego Santis vuelve con pasado en la institución, pero tendrá que ganarse el lugar en el presente. La firma ya está, el regreso ya fue revelado y ahora empieza la parte más dura, responder dentro del campo. Por eso este primer refuerzo no puede leerse como un simple regreso. Comunicaciones está abriendo su mercado con un jugador que conoce el club, viene de ser campeón y decidió dejar Antigua pese a tener opción de seguir. El Apertura 2026 todavía no empieza, pero la presión ya se encendió. Diego Santis vuelve y el cuadro crema ya tiene su primera apuesta.